¿verdad? Y conocemos a sus hijos, ¿verdad? Conocemos. Arlet, Samuel. Sí, ahí está Sammy, su esposa Pati, les bendiga. Y bueno, a los hermanos pastor, ya y es ahorita actualmente es el presidente de nuestra alianza de pastores de la nacional. Así que pues adelante, hermano, que el Señor me use. Sí, hermano, gracias. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto estar con ustedes celebrando este aniversario. Me alegra mucho y me da mucho gusto el contemplar cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha sido bueno. Y dice la palabra de Dios que Él nos ha sido refugio de generación en generación. Y hemos visto las generaciones que han pasado por esta iglesia, 62 años. Y todos los que vienen, hermanos, confiamos, confiamos en Dios que vienen más bendición. Quisiera pedirles si pueden prender la luz, hermanos, por favor, porque a media luz como que me da cosa predicar. Prendanle ahí la luz, por favor, hermanos, para prepararnos. Reciban, hermanos, una felicitación de la Iglesia Bautista Betsaida. Gracias a Dios porque nos dio la oportunidad para venir, y gracias también a la iglesia, al pastor, por hacernos la invitación de venir a compartir en este día tan especial con ustedes. Reciban también un saludo y una felicitación de la Convención Regional Bautista Primera de Coahuila. Como compartí el hermano, estamos trabajando dentro de la convención, y les felicitamos y les animamos para que sigan adelante, sigan siendo de bendición en la comunidad, y que puedan alcanzar grandes cosas para nuestro Dios, y sobre todo entender, hermanos, que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes son importantes dentro de la iglesia, y en esta hora sé que Dios va a traer un mensaje para todos. Sé que Dios va a hablar a nuestros corazones, y por lo tanto les invito para tener un tiempo de oración. Vamos a inclinar un momento nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos y solamente pidámosle a Dios que Él bendiga su palabra, que Él hable a nuestro corazón. Te damos gracias, Padre Santo, porque eres bueno, porque eres fiel, y porque bendices, Señor, grandemente la iglesia El Calvario. Gracias por los 62 años, Señor, de ministerio. Gracias porque has sido fiel, has sido bueno, Señor, y has sostenido tu obra en medio de los tiempos. Por eso te pedimos que le avives, oh Dios, y le bendigas grandemente, Padre, al pastor, a los líderes, a todas las personas que son parte de esta hermosa iglesia. Te pedimos, Dios, que prepares también, Padre, esta palabra que vamos a compartir, que sea de bendición, y que mi Dios traiga ese aliento, traiga ese consejo tuyo a nuestras vidas, Padre. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y en tus manos estamos confiando la dirección y la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para esta palabra que vamos a compartir en tu nombre. Gracias, mi Dios, te damos en Cristo Jesús. Amén, amén. En esta hora, hermanos, voy a leerles la palabra de Dios, si se puede poner ahí en la pantalla. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al versículo 10. Voy a leerles ahí, les pido una disculpa, ando un poquito mal aquí en mi garganta, pero Dios me va a ayudar para darles este mensaje. Hechos 16, del versículo 6 al versículo 10, dice así, escuche con atención, la palabra dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios
nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. En esta hora voy a compartirles este mensaje, una iglesia con una visión de Dios. Estos últimos años, últimos tiempos, hermanos, si usted trabaja en una empresa, si trabaja en algún negocio, usted puede ver cómo ahí hay la costumbre o ponen por ahí en las oficinas los anuncios de la misión de esa empresa y ponen cuál es la visión que tiene la empresa también para motivar al personal, para formar equipos y entonces todos estar alineados en esa misma misión y en esa misma visión como empresa o como negocio. De hecho, también las iglesias tienen su misión y tienen su visión. Probablemente ustedes sepan, ¿verdad? Que así es, hermano pastor, ¿sí? Tienen su misión y su visión, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo dejó una misión y dejó una visión. En Mateo 28, versículo 19, dice la palabra de Dios, Jesús les dice, por tanto, id y haced discípulos. En Marcos 16 se habla de ir y predicar el Evangelio como una misión que va a tener en aquel momento y en ese tiempo, a lo largo del tiempo, las iglesias. Ir y predicar, ir y hacer discípulos. Pero luego dice, ir y predicar a todo el mundo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la visión de Dios. A todas las naciones, hacer discípulos y a todo el mundo predicar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Y de ahí, de estos versículos, de ahí se desprende la visión ya particular de cada iglesia, de cada congregación. Entonces, considerando esto, es importante que veamos que el deseo del corazón de Dios es de que todas las personas le conozcan, todas las personas experimenten su amor, que todas las personas puedan entender que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el corazón de Dios está que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, y Dios es paciente. Ahorita usted escuchaba al hermano que estaba dirigiendo este servicio. Él hablaba, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, sí, sigue adelante. Si tú te has alejado, vuelve a Dios. Y si tú no le conoces, conócelo, entrégate a Dios. Dios en su palabra nos dice, hermanos, que ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si confesamos con nuestros labios, hermanos, que Jesucristo es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, habrá salvación para nosotros, dice la palabra. Porque Dios es bueno. Y en este día de celebración, de fiesta, en este día de aniversario, sí nos gozamos en la presencia de Dios, le damos gracias, sí somos conscientes de que Él es fiel, de que Él ha sido bueno, de que Él está con nosotros. Pero también es importante entender que Él nos da la oportunidad de encontrarnos con Él, de escuchar su palabra, de escuchar su voz y de darnos cuenta que Él nos ama y que para Él no hay casualidades y para Él, hermanos, no hay coincidencias, sino que Él planeó este día, planeó esta celebración, este programa,
este mensaje para que tú escuches que Dios te ama y que Dios desea perdonar tus pecados, Dios desea restaurar tu vida y Dios desea darle un propósito, darte salvación y que tengas vida eterna en Jesucristo. Entonces, hermanos, el anhelo del corazón de Dios es que las personas vengan a Él, disfruten lo que Él nos ofrece. Dice San Juan 10:10, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para darles vida y vida en abundancia. Para darles vida y vida en abundancia, una vida plena, una vida feliz. Decía un hermano ahí en el video que veíamos, o sea, hay felicidad, hay gozo, hay alegría, hay paz, hay bendición cuando Dios está en nuestra vida, cuando Dios está en nuestra familia, cuando Dios está en nuestro hogar. Todo es diferente. Por eso la iglesia, el Calvario, siempre ha tenido ese propósito de predicar la palabra. En las células, en las misiones, en los programas que tienen, de alguna manera, ahí se comparte el evangelio porque sabemos que en el corazón de Dios es que más personas vengan a Jesucristo y lo reciban y caminen con Él. Hay algo, hermanos, que es importante considerar para que la obra de Dios siga avanzando y siga creciendo. Hay algo bien importante que sobresale de todas las demás cosas que quizás pudiéramos nosotros hacer para que la obra de Dios crezca. A veces sí, hermanos, buscamos un buen local, unas buenas instalaciones, como lo veíamos también en la reseña, cómo Dios fue guiando para que se fuera renovando, para que se fuera transformando el santuario, el templo, para congregar más gente. Esa es la intención de crecer y que haya más personas. Pero realmente el cumplir el propósito de Dios no va tanto, hermanos, de una buena ubicación, un buen local, adecuaciones, equipo moderno, grupo de alabanza, inclusive la bendición bíblica. El elemento que yo quiero compartirles en esta mañana es esencial, hermanos, porque para que la iglesia crezca y florezca y la obra de Dios y la misión de Dios y la visión de Dios se cumpla, hermanos, la iglesia siempre tiene que tener visión. Visión. La visión es importante. Dice la definición de visión, dice la visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo, en forma y espacio, por encima de los demás. Visión significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación en términos del resultado final que se pretende alcanzar. Aquí vimos un video de la torre que están haciendo. Hay una visión, el hermano comparte la visión, ustedes observan los planos, los proyectos, y hay esa visión que está moviendo a la iglesia. Pero en el corazón de Dios hay una visión más grande. Y tenemos que estar sobre esa visión. En el libro de los Hechos nosotros encontramos la historia de la iglesia primitiva. Los inicios, cómo fue avanzando la obra de nuestro Dios. Y entonces vemos que en este pasaje que acabo de leer, en este capítulo 16, voy a compartirles algunos elementos importantes para entender cómo una iglesia puede estar en la visión de Dios para cumplir su propósito. Una iglesia con la visión de Dios, hermanos, es una iglesia que siempre es dirigida y es guiada por el Espíritu Santo. Aquí encontramos en este capítulo 16 del apóstol Pablo, está la narración de su segundo viaje misionero. Y vemos cómo ellos, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido, fíjese bien, por
el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Fíjense muy bien. O sea, el apóstol Pablo con su equipo misionero comenzaron a nuevamente a recorrer los lugares para predicar, para compartir, para confirmar las obras de Dios. Pero resulta que el Espíritu Santo comenzó a impedirles que fueran hacia Asia. El Espíritu Santo, que es Dios, había otros planes hacia Europa. Y entonces el apóstol Pablo dice, intentamos de ir a un lugar, pero el Espíritu no permitió que fuéramos para aquel lugar. Y luego fuimos hacia otro lugar y nuevamente el Espíritu comenzó a mostrarle a estos siervos de Dios, al apóstol Pablo, de que no era conveniente en ese momento, quizás no eran las condiciones quizás para ir a ese lugar y tampoco pudieron llegar. Pero fíjese lo que dice el versículo 9. Dice, llegaron a Troas y entonces dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En una visión se le muestra hacia dónde él tenía que ser dirigido. Entonces la iglesia, hermanos, siempre tiene que aprender a ser dirigida por el Espíritu Santo. Y estamos en un tiempo de celebración, estamos cerrando un año. Probablemente hay proyectos por parte del pastor, hay proyectos por parte de convención para seguir trabajando en la obra de Dios, pero siempre hay que orar, hermanos, y pedir la dirección del Espíritu Santo para que entonces se cumplan los propósitos de Dios y entonces, hermanos, veamos la obra de Dios fructificar. Veamos, hermanos, cómo realmente es Dios el que hace todo, pero hay que estar atentos. Una iglesia que es guiada, hermanos, por el Espíritu Santo es una iglesia, ¿sí?, que trabaja en equipo. Ahí vemos, hermanos, en el versículo 9. Dice, a Pablo se le mostró esta visión. Un varón de Macedonia estaba en pie, le rogó y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. O sea, Pablo traía un equipo misionero, traía gente que estaba con él trabajando y sirviendo. La iglesia, hermano, no puede funcionar sola. O sea, el pastor puede tener muchos proyectos, puede tener visión, pero si la iglesia no se adhiere, si la iglesia no participa, si la iglesia no se involucra, es imposible lograr cosas grandes para Dios. Porque tenemos un Dios grande y debemos, hermanos, tener una visión grande para nuestro Dios. Y como iglesia debemos participar, formar un equipo, estar unidos, hermanos, para que la gloria de Dios se manifieste y para que entonces veamos que estamos caminando y estamos funcionando dentro de la visión que Dios le da a su siervo. Una iglesia con visión, hermanos, es una iglesia que ora. Usted probablemente ya ha leído este capítulo 16. Entran a Macedonia y luego por ahí, ahorita voy a irles diciendo lo demás, ¿verdad? Va a Filipos, ahí estaba Lidia, y luego una mujer con espíritu de adivinación, y luego el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces vemos ahí cómo comenzó la obra de Dios, cómo Dios empezó a trabajar. Pero fíjense que la oración era bien importante, y es bien importante. Ahí en el consejo que dio los hermanos que salieron en el video, ¿qué le recomienda a los nuevos creyentes? Que oren. La oración es fundamental. Y fíjense muy bien, dice aquí, hermanos, la palabra de Dios,
versículo 13. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y ahí estaba Lidia, hermanos, y ahí Lidia escuchó el mensaje. Pero estos hombres de Dios iban a ese lugar donde se hacía la oración, y porque iban, hermanos, a hacer oración. En el versículo número 16, dice así, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, ahí hubo otra persona convertida cuando estos hombres, el apóstol Pablo y su equipo, dice, ellos iban a la oración. El versículo número 25 nos habla de que, dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y entonces vino el terremoto y entonces el carcelero se iba a quitar la vida y Pablo ahí le habló. Y entonces ahí ese hombre, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces fue convertido. Estas tres conversiones que encontramos se dan porque estos hombres de Dios, este siervo, hermanos, estaban constantes en la oración. En el lugar de la oración, iban hacia la oración y estaban aún ahí con dificultades, con dolor, con tragedia, hermanos, ahí encarcelados. Pablo y Silas dice que a medianoche estaban orando y estaban cantando y los presos estaban atentos a lo que ellos decían. Entonces la iglesia, hermanos, debe reforzarse en la oración, buscar a Dios en la oración, porque es a través de la oración en donde, hermanos, recibimos el poder de Dios. Y el Señor nos lo dispuso para nosotros. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor los estaba equipando, van a recibir el poder para que puedan hacer la misión que quiero hacer y para que puedan ir sobre esa visión que tengo para ustedes. Y por eso, hermanos, necesitamos oración. Pedirle a Dios con todo nuestro corazón. Una iglesia con visión de Dios es una iglesia que sabe aprovechar las oportunidades que se le presentan. Y gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios porque el hermano me habló, dijo, vamos a aprovechar este aniversario para hacerlo de un enfoque evangelístico. ¿Sí? Aprovechar las ocasiones, las oportunidades que se nos presentan. Ahora, aquí vamos a ver algo bien importante. Lo primero que quiero compartirles es el momento cuando dice, aquí en el versículo 13, dice, y un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y ahí estaba una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Y entonces dice que el Señor abrió el corazón de ella y ella le aceptó. Fíjense, ellos estaban en el lugar donde se hacía la oración. Aquí encontramos a una mujer que adoraba a Dios. Aquí encontramos a una mujer que era importante, que era una comerciante, que quizás tenía, económicamente estaba bien. Y en ese momento, o sea, uno no puede dar por sentado, hermanos, que todas las personas son cristianas, que todas las personas ya caminan con Cristo, que aun cuando estén adorando a Dios. Porque dentro de la iglesia, hermanos, hay muchas personas, hermanos, que no han conocido a Cristo en su corazón. Que están en la iglesia, hermanos, por costumbre, que están en la iglesia, hermanos, porque les gusta la religión. Hace unos años estuve en Estados Unidos, hermanos, en Dallas, en una iglesia allá. Y entonces, un día de culto, un domingo,
estábamos escuchando el mensaje del pastor. Un mensaje muy hermoso y el pastor hace un llamamiento a aceptar a Cristo. Y empezaron a pasar algunas personas y pasó una persona, un señor grande, algunos 50 años, con su traje, su corbata. Y entonces él comenzó a pasar hacia el frente y pues la congregación se quedó algo asombrada. Y antes de hacer la oración, él le pidió la palabra al pastor. Y el pastor le proporcionó el micrófono. Y ese hombre comenzó a decir lo siguiente: hermanos, estoy aquí al frente, pero antes quiero pedirles perdón. Y me acuerdo muy bien esas palabras. Dijo: tengo 14 años que me congrego aquí en esta iglesia y que estoy sirviendo en esta iglesia. Pero realmente nunca le he entregado mi vida a Cristo. Y quiero pedirles perdón por la confianza que ustedes me dieron de servir, de trabajar. Dice: pero me ven aquí al frente porque hoy Dios ha tocado mi corazón. Y paso al frente para recibirlo, para aceptarlo como mi Señor y Salvador. Lidia era una mujer que adoraba a Dios. Habemos personas que adoramos a Dios, que creemos en Dios, pero no le conocemos como nuestro Salvador, como el Señor de nuestras vidas. No nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pablo ahí estaba compartiendo, el Señor abrió el corazón de Lidia y ella pudo entender la necesidad de perdón. Ella pudo ahí entender y aceptar a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y entonces ella se convirtió y entonces ella se bautizó posteriormente, dice la palabra de Dios. Ahí se aprovechó la oportunidad. Fíjese muy bien. El siguiente ejemplo que tenemos aquí es sobre Pablo y una joven, dice en el versículo 16, una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Dice: está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. En este tiempo hay mucha adivinación, hermanos. Hay mucha brujería. En ese tiempo hay mucha hambre espiritual en las personas. Ya andan en la búsqueda del oculto, en la búsqueda, hermanos, de todas estas prácticas. Y estas personas que practican estas cosas, hermanos, ellos necesitan de Dios. Estuvimos un tiempo compartiéndole la palabra de Dios al brujo de ahí de la colonia, ahí donde está nuestra iglesia. Y él decía: hermano, qué bueno que viene a orar por mí. Qué bueno que viene a hablarme de Dios. Dice: nadie viene. Pues es el brujo. ¿Quién va a ir a predicarle a un brujo? Nadie viene. Dice: qué bueno que usted viene y me comparte. No más que ya cuando lo confronto, que tiene que dejar todo eso porque eso no le agrada a Dios, él dice: hermano, pero ¿de qué voy a vivir? Soy un anciano, estoy en silla de ruedas. Está complicado. Le dije: tiene que tomar una decisión. Porque eso que usted está haciendo, dice que los hechiceros no van a heredar el reino de los cielos. Y todo eso. Pero la gente, hermanos, necesita a Dios. Y a veces usted conoce, quizás no que andan a tanto allá, pero que en los horóscopos, que buscan a que una limpia, que buscan que les lean la mano, que les lean las cartas y todas esas cuestiones. Ahí podemos aprovechar para hablarles que hay un Dios que conoce su pasado, su presente y su futuro. Que hay un Dios que puede ayudarles. Que hay un Dios que puede sanarles, que hay un Dios que puede restaurar su matrimonio, que hay un Dios que puede
ayudarles en sus problemas de jóvenes, de niños que tienen. Hay que aprovechar las oportunidades. Esta mujer era una esclava. Nos vamos al otro extremo. Aquella mujer, Lidia, era una mujer que tenía negocios, pero esta mujer era una esclava, era una mujer humilde, era una mujer pues que no tenía ni vida, por así decirlo, porque era esclava. ¿A dónde voy? Tanto los ricos como los pobres, hermanos, necesitan a Dios. Aún cuando estaba la otra circunstancia del carcelero de Filipos, pues él era empleado de gobierno. Quizás estaba en la clase media, pero aún así él pudo escuchar a Pablo y a Silas orando y alabando a Dios en medio de su dolor, porque dice la Biblia que los habían azotado, que los habían, dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad y fue y los amarró en el cepo, dice, pero a medianoche ellos estaban ahí cantando, orando, dice, y cantando himnos a Dios. A veces nos va a ir mal por ser cristianos, hermanos, y vamos a estar en unas situaciones, en un hospital, vamos a estar quizás, hermanos, en un juzgado, vamos a estar en una crisis económica, y ahí va a haber personas con las cuales vamos a estar ahí en relación o en convivencia, y ahí hay que aprovechar el compartir, el hablar de Dios. Una iglesia con visión, hermanos, es una iglesia que aprovecha las oportunidades que se le presentan. ¿Sí? Una iglesia con visión de Dios es una iglesia, hermanos, que ve el poder de Dios. Una iglesia que ve el poder de Dios. Qué hermoso es, hermanos, cuando usted comparte la palabra de Dios y usted puede ver una vida transformada. Una persona que quizás estuvo en drogas, usted le habla del evangelio y Cristo transforma vidas, hermanos. Cristo transforma vidas, Cristo cambia a las personas. Mi padre era un alcohólico. Dios lo transformó. Mi padre era una persona desobligada, hermanos, en cuestión de fidelidad en su matrimonio, y Dios lo transformó. Mis padres iban a divorciar y Dios, hermanos, llegó en el momento para que ellos no se divorciaran y la familia no se desintegrara. Una iglesia, hermanos, que anda en la visión de Dios, esa iglesia va a ver el poder de Dios, transformando las vidas. Lidia fue transformada. La mujer adivina fue liberada. Aquel hombre, hermanos, carcelero, también fue bendecido y fue transformada toda su familia, porque llegó el evangelio. La iglesia que está en la visión de Dios, hermanos, es una iglesia que puede ver los milagros, las señales y las maravillas, porque Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos y los enfermos sanarán. Eso es lo que dice Mateo capítulo 16, usted lo puede leer ahí en su Biblia. Una iglesia que va en la visión de Dios, hermanos, una iglesia que puede dar testimonio de lo que Dios puede hacer. Y en esta celebración, en esta fiesta, hermanos, la iglesia tiene que renovar su misión. 62 años. Todavía no llego yo a 62 años. Pero pues ya mero. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando uno ya va arriba de 40? Comenzamos a perder la visión. Ya me hicieron una operación de una catarata y ya traigo unos problemas ahí con mis ojos. Y ya cuando vamos, hermanos, a cierta edad, empezamos a perder la visión. A veces la iglesia también empieza a perder la visión y nos enfocamos, hermanos, a estar funcionando, a estar caminando, a estar en movimiento. Pero a veces ese movimiento que hacemos como iglesia es como los carruseles. Andamos
mucho movimiento, pero a vuelta y vuelta en el mismo punto y no avanzamos. Como iglesia y como reto para este año que viene, hermano, la iglesia tiene que ir hacia la visión de Dios para que la gloria de Dios se manifieste, hermanos, y podamos ver el crecimiento, la transformación, podamos ver, hermanos, cómo Dios respalda, cómo Dios nos respalda como iglesia, porque estamos siguiendo las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les pueda bendecir por medio de este mensaje que les comparto. Ya estoy terminando. Solamente quisiera que inclines tu rostro un momento para hacer una oración. Quisiera invitarte, si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, hoy es un día muy hermoso para que tú le digas al Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido, Señor, que me des la salvación y la vida eterna. Inclina tu rostro. Y si no estás caminando en la visión de Dios, porque la iglesia la formamos cada uno de nosotros, hermanos. Acuérdate, la iglesia somos los que hemos aceptado a Cristo, los que obedecemos, los que caminamos con Cristo, formamos la iglesia. Somos el conjunto de creyentes, de cristianos, que aman a Dios y que le obedecen y que lo siguen con todo su corazón. ¿Estamos en la visión de Dios? ¿Nos hemos apartado de esa visión? Pidámosle perdón a Dios y pidámosle, hermanos, que Él obre en nuestro corazón. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias porque sé que estás con nosotros. Sé que tu Espíritu Santo está en este lugar. Desde el momento, Señor, que entramos, tu presencia, Señor, se manifiesta en este lugar. Porque esta es tu casa de oración. Porque tú prometiste, Dios, que sobre esta casa ibas a poner tus ojos. Y tu oído, Señor, iba a estar atento para escuchar las oraciones en esta casa de oración. Y hoy, Señor, escuchando tu voz a través de una invitación, a través de alguien que nos invitó, estamos aquí, Señor. Y qué bueno, Dios, que nos has traído con cuerdas de amor a escuchar tu palabra y a entender, Señor, nuestra necesidad de ti. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y perdones, Señor, nuestros pecados. Hoy, Señor, quiero abrir la puerta de mi corazón y quiero aceptarte. Quiero pedirte perdón, Señor, por mis pecados. Que tu sangre, Jesús, que derramaste en la cruz, limpie mis pecados y limpie mi corazón. Hoy, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, gracias Dios por amarme. Gracias por aceptarme, Señor. Gracias por perdonarme. Mi Dios, te pido por la iglesia del Calvario. Te pido por esta amada iglesia, Señor. Que la bendigas, Padre. Que bendigas, mi Dios, a cada familia,
Cada persona, Señor, cada hombre, mujer, joven, niño que forma parte de esta iglesia, Señor, bendíceles abundantemente, Señor, y gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias por tu bondad, Señor, para con tu iglesia. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, si hemos perdido la visión, si nos hemos desviado del camino, Señor, te pedimos perdón. Si nos hemos alejado, Señor, te pedimos perdón. Si te hemos fallado, Señor, te pedimos perdón en esta hora. Tú eres fiel y tú eres justo, Señor, y tú has de perdonar nuestras faltas, nuestros errores. Padre Santo, toma la vida, Señor, de tu siervo que has puesto en esta iglesia. Dale visión, Señor Jesús. Una doble unción, Señor, de tu Espíritu Santo sobre su vida, Padre. Renueva sus fuerzas, oh Dios. Y levántalo, Señor, como las águilas, Padre. Bendice su vida, Padre Santo. Bendice su ministerio. Bendice su familia, su esposa, sus hijos, Padre Santo. Los pongo en tus manos, Señor, y te ruego, Padre, que sigas derramando de tu gracia, que sigas derramando de tu gloria, Señor, sobre esta congregación, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén.